Don Valentín Paniagua, candidato a la presidencia por el Frente de Centro, originalmente líder de Acción Popular, está con nosotros. Buenas noches, doctor Paniagua. Dicen que usted se picó un poco en el CADE. No, no es cierto. En la CADE, ¿no? Le contestó, digamos, con acritud a un... No, ninguno, con buen humor. ¿Cuál fue la pregunta que menos le gustó? No, en realidad no hubo ninguna pregunta que pudiera disgustarme y creo que ninguna de ellas en la práctica era difícil de responder. ¿No le preguntaron por qué le quita votos a Lourdes Flores siendo también usted conservador? ¿No es verdad? Que ¿No esa le pregunta preguntaron no la eso? harían porque no es verdad, de tal manera que... Parte de una premisa mentirosa. Claro, usted bastaría simplemente decir lo que acabo de decirle, no es verdad. Nosotros tenemos No es posiciones distintas políticamente, aun cuando haya afinidades, como es natural, en muchísimos aspectos, pero en lo sustantivo, que creo que es en la gran línea frente a la necesidad de cambio en el país, hay diferencias. Sin embargo, Augusto Álvarez Rodríguez nos dijo en su crónica hablada que se le había visto clásico, ortodoxo, un poco antiguo. Bueno, seguramente su corazoncito lurdesiano, en este caso, se ha revelado a plenitud, pero ¿Tiene para corazoncito comenzar, lurdesiano? me da la impresión que sí, porque no solamente por la línea del periódico, lo cual es perfectamente legítimo, porque para eso existen los órganos privados de prensa, sino fundamentalmente creo por el hecho de que nosotros hemos hecho esta noche un planteamiento que es novedoso, cuando menos representa un esfuerzo de modificación del modelo económico en el país. Hemos planteado... Ha planteado usted 3 puntos. No, la necesidad de aplicar en materia económica el desarrollo integrado, descentralizado y exportador, que es un planteamiento, desde luego que no se debe a mí, sino a los expertos en economía del Frente, que lo que pretende es generar una suerte de impulsos autonómicos en el interior del país para desencadenar asimismo procesos de crecimiento económico con miras a que las producciones locales debidamente normalizadas pues se exporten, y exportar en este caso no significa solo llevar la producción hacia el exterior, sino exportar fuera del área de producción. Eso... Incrementar las exportaciones, claro, es parte del programa y de la fórmula de todos, ¿no es cierto? No, pero en este caso la exportación es simplemente la producción que sale por sus características competitivas fuera del área que tradicionalmente es de autoconsumo. En otras palabras, es desencadenar un proceso de inserción de la producción tradicional en el mercado regional o eventualmente incluso en el mercado regional nacional o en el mercado externo. Bastante enredado suena lo que dice. Puede ser. ¿Podría usted simplificarlo? Lo simplifico, explicándole que el propósito es generar cadenas productivas en áreas ahora muy deprimidas agrícolamente, sobre la base de elevar la tecnología de producción, el tipo de producto normalizado, con miras a la exportación, con miras a la comercialización de ese producto, ya sea dentro del país o en el exterior, que es lo que hoy día no ocurre. Lo que García ha dicho, sierra exportadora. Pues bien, nosotros lo que decimos es un proceso mucho más extenso, puesto que no solamente la sierra tiene esa vocación, sino particularmente la selva. La selva tiene no solo la riqueza de la biodiversidad, sino un conjunto de productos de exportación, incluso de mucho más valor y significado que en la propia sierra. ¿Por qué cree que usted empezó tan vigorosamente la campaña según las encuestas, la unanimidad de las encuestas, y ahora está con una imagen como debilitada? ¿Por qué cree que ha dado esa imagen de debilidad en estos últimos meses? No es eso. Para comenzar, la encuesta o las encuestas no han registrado aún el efecto de la campaña, porque hay que recordar, mi candidatura no se ha definido sino hace escasamente pues unos días, 20 o 25 días, menos de un mes. Yo no he hecho ninguna campaña hasta ahora, no porque no tenga deseo, sino porque no hemos cumplido formalmente con los requisitos que establece la ley de partidos para comenzar o para proclamar formalmente la candidatura. Hoy mismo
se ha proclamado la candidatura de Alan García desde el punto de vista, llamémosle así, formal, oficial, políticamente. Sin embargo, él ha estado haciendo campaña durante todos los meses anteriores, cosa que no ha acontecido conmigo. Entonces, creo que esto se ha reflejado inevitablemente en las encuestas. El asunto es que mucha gente lo ve a usted como un hombre honorable, decentísimo, pero extraordinariamente prudente, de un centrismo castrador para la gestión pública. Ni sí ni no, siempre gris, siempre matizado, siempre pensante, siempre racional, por lo tanto incapaz de tomar decisiones impopulares, pero absolutamente imprescindibles para la economía. Mire, si mi historia personal comenzara hoy, tal vez podría decirse eso. Pero yo soy un político que tiene una trayectoria, y no precisamente una trayectoria de indecisiones, sino de lucha. Hay que recordar que yo he sido diputado varias veces, he sido ministro de Estado, y no me he caracterizado precisamente por eso. He sido presidente de la República y en la presidencia de la República he tomado determinaciones muy difíciles en momentos dramáticos, sin tener respaldo parlamentario propio, y creo que nadie lo discute. ¿De acuerdo? Nadie lo discute. Esa es la prueba más patente. Ese es el momento en que el país, aterrorizado por la corrupción, endosó en usted toda la responsabilidad. Bueno, pero hubo capacidad de decisión. Y usted no decepcionó. Claro está. Pero estamos en otro ámbito ahora, ¿no? En otro escenario. Una cosa es el diálogo simplemente, llamémoslo así, el diálogo democrático, y otra muy distinta es la conducta del gobernante. El gobernante enérgico no es aquel el que usa voz tonante o gestos estereotipados y dramáticos y teatrales de autoridad, sino aquel que tiene firmeza en la determinación y en las decisiones. Y eso es lo importante, saber decir sí o no cuando es absolutamente indispensable para los intereses del país. ¿Alguna vez ha dicho usted un no dramático, decisivo, rotundo? Pero por cierto... ¿Recuerda un no realmente dramático? Claro. ¿Cuándo? Para comenzar, si usted quiere en cosa política. Sí, claro. Yo me negué. No me interesan sus noes personales. Bueno, lo sé, pero le digo, la privatización de los puertos. Esta noche mismo se recordó en el CADE que fue mi decisión personal de no observar esa ley la que determinó que no se privatizaran los puertos que se había previsto en ese momento. Yo asumí esa responsabilidad, y la responsabilidad estrictamente personal. Puede discutirse el acierto o no de esa decisión, pero ahí tiene usted un ejemplo clarísimo. Yo asumí la posición dificilísima de detener al señor Humala mientras el país reclamaba que se lo amnistiara. Aquí en el Congreso amnistió luego. Así es, y lo tuvimos detenido mientras no hubo ninguna disposición legal. Pero usted no protestó cuando el Congreso lo amnistió. Es que no se puede protestar contra un derecho de gracia. El derecho de gracia... ¿Y por qué no se puede protestar? Por una razón muy sencilla, porque... Siempre se puede protestar. No. Usted puede protestar en lo personal. Así es. Pero usted no puede protestar en su condición de presidente de la República. La protesta del presidente de la República contra un acto del Congreso es la observación de la ley y el derecho de gracia. Es lo único que usted no puede observar, sencillamente porque la circunstancia de que se otorgue o no es, como dice su propio nombre, un gesto gracioso que está mucho más allá de las limitaciones que puede establecer la Constitución o la ley. ¿Humala es una amenaza para la democracia? Yo creo que es un candidato que tiene tesis y posiciones que habrá que confrontar en el curso del proceso electoral. ¿Por qué cree que tiene 4 puntos más que usted en todas las encuestas? Bueno, no, por de pronto la encuesta de ayer a mí me da más puntos que a él. De tal manera, la de hoy le da 4 puntos menos, pero no importa. Bien, ¿por qué cree que la de hoy también me favorece? ¿Por qué cree que usted, que tiene 40 años de político, y el señor Humala, que tiene 6 meses, están en lo mismo? Bueno, yo imagino, porque en este momento hay un clima de desazón, de desesperanza en la opinión pública. Hay ¿sobre qué? Una especie de cansancio. ¿Pero respecto de qué? Respecto del sistema político en general, y que naturalmente toda actitud antisistema puede tener. ¿Y no cree usted? Y tiene, de hecho, sobre todo cuando tiene un respaldo periodístico y publicitario tan importante como el que ha tenido Humala en los últimos días y diría en las últimas semanas, tiene una repercusión en la opinión popular. ¿No cree que usted encarna del modo más clásico, casi
greco-latino el sistema? Puede ser. ¿Esa partidocracia antigua? Puede ser, pero de ninguna manera en sus defectos más críticos y más desagradables. Nosotros ¿Qué lo aparta a usted? ¿Qué lo aparta a usted bueno, de la clase política que se cuestiona? Una conducta clarísima de defensa de los intereses populares y una conducta personal de integridad, que por cierto es fundamental para hacer distancia entre una política tradicional, si por ella se entiende, una política corrupta o atenta a otros intereses que no sean los elevados intereses del país. De tal manera que eso yo no lo acepto. ¿Se ha dado cuenta que los frentes, no solo en la historia del Perú, sino a nivel mundial, o han abortado, han terminado en fracaso, han sido interrumpidos? ¿Se ha dado cuenta que los frentes como concepto generalmente no han funcionado? Bueno, mire, puede ser, pero no veo yo una comprobación empírica de ese hecho. Digo yo, el frente que representa la concertación chilena es el éxito más resonante que ha habido. Del Perú. En el Perú. Y bueno, pero usted ha hablado del plano internacional. Sí, claro. Entonces seamos claros. Le pongo un ejemplo inmediatamente que está en nuestras narices, como es el de Chile, para demostrarle que ahí sí ha habido éxito. Con una disciplina. En una concertación. Con una disciplina que surge del terror. Exitosísimo y con grandes logros. Pero el pegamento de ese frente es el miedo, luego de 17 años de dictadura y de violencia. No interesa, es un pretexto para disminuir una tesis que cae por su propia. Discúlpeme, sí interesa, ¿por qué? Porque los demócratas cristianos, al final de cuentas, fueron los que permitieron el golpe cuando declararon que Allende era un gobernante ilegal. Esa es otra historia. La tesis que usted ha sostenido es que los frentes fracasan siempre, y no es exacto. Pero en este caso ya no es frentes, estamos hablando de bipartidismo, porque son socialistas y DCs. Bueno, pero aliados. Bueno. El bipartidismo implica, ¿no es verdad?, una confrontación de posiciones. Pero aquí fracasó el Frente Democrático de Bustamante y Rivero. Aquí fracasó el Fredemo, ¿qué mayor fracaso que ese, en el que usted también participó como militante y dirigente y líder de Acción Popular? No fracasó el frente que representaba la Alianza Acción Popular Democracia Cristiana. Hicimos un gobierno de renovación en este país. No fracasó el frente. El Cornejo Chávez terminó de enemigo de Belaúnde. Seguramente. Y además traicionándolo. Pero entre tanto, el proceso político que se inició en el Perú fue extraordinario. Y además, ¿quién desató el golpe contra Belaúnde? El señor Loré de Mola, bueno, su propio socio. Puede ser, pero en todo caso no fue un defecto o debilidad del frente. Fue simplemente una contingencia política surgida en el curso de la negociación de un contrato. Y en fin. Lo que la gente dice es, si Paniagua ha buscado un frente es que solo se siente débil. No es eso. Hay una realidad muy concreta en el caso del Perú. Nadie puede gobernar solo. Sencillamente porque el sistema de representación que tenemos por el número tan limitado del Congreso exige la participación de fuerzas para lograr un respaldo mucho más consistente del que puede conseguirse a través de la fuerza de un solo partido. Esto es fundamental y todos saben perfectamente bien ahora, incluso en este proceso electoral, que la mayor preocupación para la gobernabilidad del país radica en el riesgo de no contar con una mayoría sustantiva en el Congreso. Usted plantea una reforma constitucional y otra judicial. ¿En qué consisten? No, lo que he planteado yo es la necesidad de definir esto, que ahora es un aspecto poco claro en torno de cuál va a ser la suerte de la reforma constitucional iniciada, parcialmente llevada a cabo y que no tiene un horizonte claro. Hay que decirle al país, vamos a cambiar la Constitución. Entonces se plantea pues una reforma constitucional. Digo, pues, pero entonces, ¿por qué me dice no? Cuando le digo, usted plantea, me dice no. No, yo lo que planteo es la definición de lo que hoy no se ha definido aún. Es decir, vamos a hacer una reforma constitucional, digámoslo y hagámoslo. ¿Y la judicial? No vamos a hacer una reforma constitucional, entonces mantengamos el orden constitucional actualmente vigente y gobernémonos en los próximos años con la actual Carta Constitucional. ¿Y lo judicial? Pero definamos. ¿Y lo judicial? Bueno, lo judicial es simplemente el proceso por todos conocido de que ese poder del Estado necesita modernizarse, necesita crear mecanismos para garantizar una justicia
mucho más eficiente, una justicia predictible y garantizar fundamentalmente la seguridad jurídica que este país requiere. ¿Es cierto que en la CADE usted ha abogado para que la ley 2530 no se cierre en cuanto a cédula viva? No, no es exacto. ¿Pero qué es exacto? Lo que es exacto es, se me preguntó cuál fue mi posición frente a la ley 2530 y yo contesté lo que era obvio, que esa ley reconocía derechos que eran absolutamente legítimos, que lo malo fue que esa ley o que se abusara de las normas de esa ley para conceder beneficios a quienes no tenían derechos. Eso es todo. ¿Y en cuanto a los CTS de los congresistas, está usted de acuerdo? No, y expresé mi discrepancia como otros sectores del país en torno de ese tema y creo que el Congreso hizo bien en rectificarse, aunque desgraciadamente causó un enorme daño, me parece, a la democracia y también a la institución parlamentaria. Bien, hablando justamente de aglutinaciones que usted tanto defiende, ¿no sería magnífico que los partidos democráticos de centro, aunque fuesen de centro-derecha en algunos casos, se uniesen en vez de estar como un abanico de cuaderno de bitácora muy impredecible? Es decir, ustedes son 4, van a ser 5 probablemente, de centro y democráticos. ¿A usted que le gustan los frentes, no podrían ser uno? Bueno, mire, nosotros cuando iniciamos este proceso dijimos que lo que había que hacer era dialogar con todos para encontrar coincidencias mínimas que nos permitieran ofrecerle al país no la elección de un presidente, sino la constitución de un gobierno sólido y estable. ¿Y por qué falló? Bueno, desgraciadamente, pues algunos, como en este caso Somos Perú y la Coordinadora Nacional de Independientes, concordaron con nuestro punto de vista y otros, lo cual es perfectamente legítimo, creyeron que ese diálogo, permítame, que creyeron que ese diálogo y esa concertación puede o debe hacerse en la segunda y no en la primera vuelta. Yo he dado muchísimas razones por las cuales creo que la concertación debe hacerse siempre en la primera vuelta, porque eso evita y limita el multipartidismo que es dañino para un sistema democrático. ¿Usted cree que Felipe Ortiz Ceballos es una persona inteligente? Sí, lo es, sin ninguna duda. ¿Le parece inteligente? Claro está, ¿a usted no? Bueno, a mí me parece brillante. Ah, bueno. Sobre todo cuando dice, pues Paniagua nunca ha sido un buen candidato. Seguramente tiene la razón, pero ese es otro tema. Quien tiene... ¿Por qué no le sigue el consejo? Cada quien tiene una percepción de las personas que depende de las circunstancias también. Y en el caso de él, pues Felipe, imagino que en este momento siente que eso es lo que él piensa y percibe en la realidad política del Perú. Yo no me voy a disgustar porque para eso está hecha la política. Los políticos... Si usted tuviera que decirle al televidente por qué razón deberían votar por usted, ¿qué les diría? Yo les diría primero porque soy un hombre que tiene experiencia y conocimiento de la realidad política del país, porque he demostrado a lo largo de mi carrera política que he sido coherente entre mi prédica y mi conducta, que he aportado y aporto algunas ideas que pueden servir para resolver problemas sustantivos en nuestra patria, porque creo que a pesar de mi edad, pues estoy perfectamente sintonizado con los cambios que se operan en el mundo y porque creo firmemente que para construir la democracia en este país hay que tener capacidad de diálogo, tolerancia, respeto a la diversidad de pensamiento y naturalmente capacidad y generosidad suficiente como para construir aún con el propio sacrificio personal un proyecto de beneficio para todos los peruanos. Hay ahí unos pequeños argumentos. ¿Quién lo está asesorando para la oratoria brillante que está desplegando, doctor Paniagua? Mire, no creo que haga oratoria. Le he expresado mi pensamiento con la mayor sinceridad posible. ¿Algún demagogo que no conoce el punto seguido? No,
Aquí no hay ¿Escribe usted ninguna, lee usted, demagogia. ¿Lee usted algún teleprompter? Bueno, hablo en limpio, para decirlo en otras palabras, pero expreso también. Le puedo decir algo con todo mucha respeto. Claridad. Usted sabe el respeto que yo le tengo, ¿no? Y el cariño cívico que le tengo. Lo sé, pero ¿le puedo decir algo? Claro, dígalo. Se le oye antiguo. ¿Sí? Bueno, es lo que ha dicho Augusto. No, pero es que, Augusto, se lo dice un antiguo. Yo soy antiguo, pero se le oye antiguo. Es una buena forma de descalificar a alguien, ¿no es verdad? No, perdóneme, no pretendo descalificar. Aprovechando simplemente la edad. Y entonces, no, se le oye antiguo no en el sentido de edad. ¿En qué sentido? En el sentido de la retórica que está empleando, por ejemplo. ¿Y qué quiere usted que le diga? ¿Qué quiere usted que le diga? Que se conecte con el televidente. Bueno, pues le digo al televidente algunos argumentos. ¿A quién le habla usted? Le digo a los televidentes algunos argumentos que si hay algo de racionalidad en este país, los acogerá. Y si no hay, sencillamente no acontecerá esa conexión. Pero hay argumentos. Usted me ha pedido argumentos, se los he dado. ¿No le gustan? Bueno, no es que ¿qué no voy me a gusten, hacer? No es que no me gusten, es que no están suficientemente jerarquizados, bueno, no parecen usted es el claros. juez supremo, ¿no es verdad? Okay. Entonces, ya, no soy el juez supremo. Entonces, no soy el juez supremo. Usted deje que el televidente no entiende que lo quiero ayudar. Resuelva. No, pero déjelo que él resuelva y no haga usted, ¿no es verdad?, el juicio universal y resuelva pero yo por sí ante sí. Muy bien, le agradezco muchísimo la ayuda. Yo no soy Lúcar, oiga. No, ¿Qué le pasa? Lo sé no perfectamente. Me trate así. No, lo sé. Único que le he dicho es que parece una retórica, nada más. ¿A usted le molesta, pues? ¿Qué voy a hacer? No, en lo absoluto, no me molesta, César. ¿No? Se lo digo con franqueza, no. Solamente le digo que cualquier cosa. Esta campaña va a ser brava, va a ser dura. Sí, seguramente. Esta campaña va a tener alguna mugre también. Seguro. ¿Ah? Sí, seguro. No le extrañe eso. Va a tener usted que tener mucha correa. Claro está. ¿Sí? Claro está, César. ¿La tiene? Sí. ¿Está preparado para todo? Espero que sí, César. ¿Y está preparado para perder? Claro está, ¿quién no? Quien participa en un proceso como un proceso electoral tiene que estar preparado, todas las contingencias. Lo importante es, y esto no es retórica, pues combatir, y combatir bien y lealmente en el curso del proceso. Lo demás ya depende de la decisión del pueblo. Nosotros haremos todo lo posible por aportar ideas, por aportar argumentos y por aportar, sobre todo, pues esa dosis de optimismo y fe en el Perú. Al pueblo le corresponde escoger, al pueblo le corresponde elegir. Lo que pedimos es tan solo que haga una elección reflexiva y consciente. Creo que más de eso no podemos hacer. Y cuando llegue el momento, cualquiera que sea el resultado, lo importante es mantener la misma frescura de ánimo para respaldar al vencedor en todo y en cuanto pudiera hacer de beneficio para el país. Y para eso estoy perfectamente preparado. Me lo imagino el 10 de abril fresquísimo de ánimo. Por cierto, César. Gracias, doctor Paniagua. Ha sido un honor conversar otra vez con usted. No, siempre ha sido un placer hacerlo con usted, César. Regresamos de inmediato.